Cuando Aliyah Monroe entró en la sala del juez Grayson esa fatídica mañana, no tenía ni idea de los trascendentales eventos que estaban a punto de desarrollarse mientras el joven abogado presentaba su caso, notó las miradas despectivas del juez y las interrupciones de Kurt. Algo no estaba bien con cada momento que pasaba, la inquietud de Aliyah crecía, sabía que tenía que hablar, pero las consecuencias de desafiar a un juez pesaban mucho en su mente, poco sabía que su decisión de enfrentar el trato injusto pondría en marcha una cadena de eventos que expondría décadas de injusticia oculta dentro del sistema legal. Los tacones de Aliyah Monroe hicieron clic contra el piso del tribunal mientras corría por el pasillo abarrotado. Su mente corría con estrategias para el caso de corrupción de alto perfil que había estado preparando durante meses mientras atravesaba las puertas de la sala del Tribunal 3. La atmósfera familiar de la sala del tribunal la envolvió. Aliyah se deslizó en un banco cerca de la parte de atrás, recuperando el aliento y alisándose la chaqueta, miró su reloj solo 2 minutos tarde. El martillo del juez Walter Grayson atravesó el aire como un disparo. La sala quedó en silencio, todas las miradas se volvieron hacia el tribunal. El juez Grayson, conocido por su comportamiento severo, inspeccionó la sala con ojos penetrantes. Ahora llamaremos al primer caso. El juez Grayson anunció su voz profunda y autoritaria mientras el secretario comenzaba a leer el expediente. La mirada del juez se posó en Aliyah, su expresión se oscureció, cejas frunciendo profundamente. Señorita Monroe, interrumpió su tono cortando el aire, veo que ha decidido honrarnos con su presencia hoy. Aliyah parpadeó sorprendida por el duro discurso, abrió la boca para disculparse, pero el juez Grayson continuó, tal vez crea que su tiempo es más valioso que el de este tribunal, y todos los presentes aquí hoy. Sus palabras goteaban sarcasmo, cada sílaba de latigazo verbal. La sala del tribunal se volvió incómodamente silenciosa. Aliyah sintió el peso de docenas de ojos sobre ella, miró a su alrededor notando las miradas confusas y compasivas de sus colegas. Algo sobre esto se sentía mal, desproporcionado a su pequeña tardanza. Su señoría, me disculpo por mi llegada tardía, no volverá a suceder, dijo Aliyah manteniendo su voz firme, a pesar de la creciente inquietud en su estómago. El labio del juez Grayson se curvó ligeramente. Ve que no es Monroe, tu falta de respeto por este tribunal y sus procedimientos se nota. Cuando el juez volvió su atención al expediente, la mente de Aliyah corrió. Había comparecido ante el juez Grayson numerosas veces. Aunque nunca fue particularmente cálido, este nivel de hostilidad no tenía precedentes. Pensó en los otros rezagados que habían llegado sin darse cuenta, sus infracciones aparentemente perdonadas sin pensarlo 2 veces. Un escalofrío recorrió la columna de Aliyah cuando un pensamiento inquietante tomó raíces. ¿Se trataba de algo más que llegar 2 minutos tarde? Las palabras del juez resonaron en su mente. Tu falta de respeto. La implicación dolió, especialmente dada su dedicación a su trabajo y al sistema de justicia. Cuando se llamó al primer caso, Aliyah tomó una decisión. No podía dejar que esto pasara sin cuestionarse. La disparidad en el trato era demasiado evidente, demasiado inquietante para ignorar. Su corazón se aceleró mientras formulaba su enfoque, sabiendo que cuestionar la conducta de un juez no era un asunto menor. El aire en la sala del tribunal se espesó de tensión. Aliyah podía sentir la creciente inquietud entre sus compañeros, percibiendo la confrontación que se avecinaba, respiró profundamente, preparándose para lo que vendría. Mientras se preparaba para hablar, el peso del momento se posó sobre sus hombros. Se trataba de justicia, de igualdad de trato bajo los principios legales que había jurado defender. Mientras Aliyah miraba fijamente al juez Grayson, el aire crepitaba con una tensión tácita. Sabía que sus próximas palabras podrían romper el delicado equilibrio de poder en esta sala del tribunal. Aliyah se puso de pie, su postura era recta y confiada a pesar de su corazón acelerado. Respiró profundamente, estabilizó su voz antes de dirigirse al tribunal. Su señoría, si me lo permite, comenzó, su tono era respetuoso pero firme, me siento obligada a abordar la disparidad en cómo se ha manejado la tardanza en esta sala del tribunal hoy. Los ojos del juez Grayson se entrecerraron, su mandíbula se tensó visiblemente. Señora Monroe, este no es el momento ni el lugar para tal discusión, gruñó. Su irritación crecía con cada palabra que escuché, dijo Aliyah. Y luego dijo, no es el momento ni el lugar para tal discusión, no. Palabra. Aliyah presionó en su resolución, fortaleciéndose con el debido respeto. Su señoría, creo que es precisamente el momento y el lugar. Llegué 2 minutos tarde y recibí una reprimenda pública, mientras que otros que entraron después de mí no fueron atendidos en absoluto. Esta inconsistencia en el tratamiento es preocupante. La sala del tribunal cayó en un silencio silencioso, la tensión palpable. El rostro del juez Grayson se sonrojó, sus nudillos se blanquearon mientras agarraba el borde de su banco. Está pisando terreno peligroso. Señora Monroe, advirtió su voz baja y amenazante. Aliyah se mantuvo firme, su barbilla se levantó ligeramente. Soy un fiscal federal adjunto, su señoría, es mi deber defender la justicia y la equidad en todos los aspectos de nuestro sistema legal, incluyendo dentro de estas paredes de la sala del tribunal. Un
Jadeo colectivo recorrió la audiencia, la cabeza girada, los susurros estallaron y los ojos se movieron entre Aaliyah y el juez. La revelación de su posición agregó peso a sus palabras, transformando una simple queja en un serio desafío a la autoridad del juez. La expresión del juez Grayson pasó de la conmoción, la ira, y algo que parecía casi miedo. Abrió la boca para hablar, y luego la cerró otra vez, visiblemente luchando por mantenerla. Con postura el mazo del juez cayó con fuerza. El fuerte crujido resonó por la aturdida sala del tribunal. Este tribunal tomará un receso de 15 minutos, anunció su voz tensa sin decir otra palabra. Se levantó y se retiró a sus cámaras, dejando una estela de confusión y especulación detrás de él mientras la gente comenzaba a salir de la sala del tribunal. El aire zumbaba con susurros emocionados. Aaliyah permaneció en su asiento, su corazón todavía acelerado por la confrontación. Sabía que esto era solo el comienzo, las líneas se habían trazado, y no había vuelta atrás. Ahora algunos de sus colegas más valientes se acercaron ofreciendo palabras de apoyo o advertencia, pero la mayoría se apresuró a pasar, evitando el contacto visual. Aaliyah ya podía sentir las ondas de sus acciones extendiéndose, sabiendo que para cuando la corte se reanudara, la noticia de este encuentro se habría extendido mucho más allá de estas paredes. Mientras recogía sus cosas para salir al receso, Aaliyah captó fragmentos de conversaciones en voz baja. ¿Viste su cara? ¿Puedes creer que se enfrentó a él de esa manera? El peso de lo que había hecho se posó sobre sus hombros, una mezcla de orgullo y aprensión por lo que estaba por venir. La confrontación de Aaliyah con el juez Grayson envió ondas de choque a través del Palacio de Justicia. A los pocos minutos del receso, conversaciones silenciosas llenaron los pasillos. Abogados agrupados en pequeños grupos, sus ojos se lanzaron hacia Aaliyah. Mientras pasaba el aire zumbaban con una mezcla de emoción y aprensión mientras Aaliyah buscaba un rincón tranquilo. Su teléfono vibraba incesantemente, los mensajes inundaron el lugar, desde vítores de apoyo hasta advertencias de precaución. Se desplazó por ellos dándose cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. Un mensaje de texto de su superior directo se destacó: mi oficina. Ahora la reunión con su jefe era tensa. Caminaba detrás de su escritorio, su rostro era una mezcla de preocupación y frustración. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, preguntó su voz baja pero intensa. El juez Grayson tiene amigos en lugares altos, esto podría tener graves repercusiones para tu carrera. Aaliyah se mantuvo firme, explicando el trato desesperado que había presenciado. Su jefe escuchó su expresión suavizándose ligeramente. Entiendo tu posición, dijo finalmente, pero pisa con cuidado de ahora en adelante. Cuando Aaliyah salió de la oficina, notó una oleada de actividad cerca de los escalones del Palacio de Justicia. Los reporteros habían reunido sus cámaras y micrófonos listos. Uno la vio y la llamó para pedirle un comentario. Aaliyah dudó, sabiendo que sus palabras podrían escalar la situación. Eligió su respuesta con cuidado y solo afirmó que creía en un trato justo e igualitario para todos en la sala del tribunal. Mientras tanto, los partidarios del juez Grayson trabajaron para controlar la narrativa. Se publicó una declaración que describía el incidente como un malentendido menor y elogiaba la larga historia del juez de fallos justos e imparciales, pero los intentos de restarle importancia a la confrontación solo parecieron alimentar el interés público a medida que avanzaba el día. La historia se difundió rápidamente en blogs legales y analizó las posibles implicaciones de desafiar a un juez en funciones, mientras que las redes sociales se llenaron de discusiones sobre el enfrentamiento en la sala del tribunal. Aaliyah observó cómo su postura privada por la justicia se transformó en un tema de conversación público en medio del caos. Un correo electrónico llamó la atención de Aaliyah, era de una organización local de derechos civiles que expresaba interés en su experiencia e insinuaba quejas similares contra el juez Grayson. El correo electrónico concluía con una pregunta que hizo que el pulso de Aaliyah se acelerara: ¿estaría dispuesta a discutir esto más a fondo? Mientras caía la noche, Aaliyah se sentó en su apartamento. Los eventos del día se repetían en su mente. Sabía que se encontraba en una encrucijada: podía dejar que el incidente se desvaneciera, volver a sus casos y seguir adelante, o podía profundizar, potencialmente descubriendo un patrón de comportamiento que se extendía mucho más allá de su propia experiencia. Con una respiración profunda, Aaliyah abrió su computadora portátil y comenzó a buscar los fallos anteriores del juez Grayson. Mientras caso tras caso se cargaban en su pantalla, un sentido de propósito se apoderó de ella. Se trataba de asegurar justicia para todos los que ingresaran a esa sala del tribunal. Mientras el reloj marcaba pasada la medianoche, la determinación de Aaliyah creció. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera después. El escenario estaba listo para una investigación más profunda sobre el funcionamiento del poder judicial, y Aaliyah estaban preparados para liderar la carga. El reloj dio las 3:12 de la noche, pero Aaliyah permaneció intensamente concentrada en su tarea. Sus ojos estaban enrojecidos por horas de escrutinio. Las transcripciones de la corte se abrieron con incredulidad. El alcance del sesgo del juez Grayson parecía extenderse mucho más allá de sus sospechas iniciales. Rodeada de pilas de archivos de casos y notas adhesivas, Aaliyah ingresó datos de otro caso preocupante. Un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando los números revelaron una historia más siniestra de lo que podría haber imaginado. Se reclinó y se frotó los ojos cansados mientras la realidad de sus hallazgos se hundía en su análisis.
Descubrió inconsistencias marcadas en las sentencias y fallos. Los casos con circunstancias casi idénticas a menudo resultaron en resultados muy diferentes, pero fue el desglose demográfico de los acusados lo que expuso un patrón verdaderamente perturbador. Los acusados de color recibieron constantemente sentencias más duras. Se les negó la libertad bajo fianza con mayor frecuencia y enfrentaron tasas más altas de condena en la sala del tribunal del juez Grayson. La disparidad era demasiado significativa para ser una mera coincidencia. El corazón de Aaliyah se aceleró mientras comprendía el alcance total del problema. Su investigación enfrentó obstáculos. Algunos registros resultaron frustrantemente difíciles de acceder con casos antiguos mal digitalizados o enterrados en archivos polvorientos. Aaliyah hizo innumerables viajes al sótano del juzgado revisando archivos olvidados. Mientras cavaba más profundo, descubrió más que solo anomalías estadísticas, notas escritas a mano en los márgenes fuera del registro, comentarios de los taquígrafos judiciales y patrones en el lenguaje del juez Grayson. Al dirigirse a diferentes acusados, contribuyeron al creciente mosaico de sesgo. Un caso se destacó marcadamente: dos hombres jóvenes, uno blanco y uno negro, acusados de delitos idénticos de posesión de marihuana. A pesar de circunstancias casi idénticas, el acusado blanco recibió libertad condicional, mientras que el acusado negro fue sentenciado a 2 años de prisión. El contraste hizo que la sangre de Aaliyah hirviera cuando amaneció. Aaliyah examinó su trabajo. La evidencia era abrumadora, revelando un patrón claro de sesgo que no podía explicarse por coincidencia o circunstancia. Las implicaciones de sus hallazgos pesaron mucho sobre sus hombros. Esto habló de problemas sistémicos dentro de todo el sistema judicial. Con manos temblorosas, Aaliyah compiló sus hallazgos en un informe completo, que sabía que presentar esta información sería un momento decisivo en su carrera y posiblemente en la lucha por la justicia judicial. Mientras organizaba sus notas y gráficos, se curaba para los desafíos que la esperaban. El sol había salido por completo cuando Aaliyah terminó. Guardó el archivo. Su dedo dudó por un momento sobre el botón de enviar. Con una respiración profunda, hizo clic sabiendo que esta acción pondría en marcha eventos que podrían cambiar el curso de muchas vidas, incluida la suya. El dedo de Aaliyah apenas se había levantado del botón de enviar cuando sonó su teléfono. El nombre de su supervisor apareció en el identificador de llamadas. En una hora, se encontró en una sala de conferencias rodeada de rostros severos. Marcus Chen, su supervisor directo, estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el ceño fruncido. Aaliyah examinó su informe. Aaliyah comenzó su presentación con voz firme a pesar de su corazón acelerado durante las últimas 3 semanas. He analizado más de 500 casos del juez Grayson. Ella explicó haciendo clic en diapositivas que muestran las disparidades de Stark en las sentencias y decisiones de fianza. Los datos revelan un patrón claro de sesgo contra los acusados de color. Se quedó en silencio mientras sus colegas absorbían la información. Marcus se inclinó hacia adelante con expresión grave. Aaliyah, estos hallazgos son preocupantes. ¿Se da cuenta de las implicaciones de lo que está sugiriendo? Jessica Ramírez, una abogada senior, habló. Estamos hablando de acusar a un juez en funciones de sesgo racial. La posible reacción podría ser enorme para toda esta oficina. Aaliyah sintió una oleada de determinación. Entiendo los riesgos. Ella contrarrestó, pero no podemos ignorar esto. Estas son vidas de personas que se ven afectadas por el sesgo sistémico. Mientras el debate se enfurece, Marcus estudió su informe atentamente. La evidencia es convincente, finalmente dijo silenciando la sala, pero necesitamos más que estadísticas, necesitamos ejemplos concretos, testimonios de las partes afectadas. Aaliyah asintió con la cabeza al darse cuenta de la enormidad de la tarea por delante. Puedo comenzar a comunicarme con posibles testigos allí. Hay varios casos que se destacan como particularmente atroces. Marcus advirtió que esto debe manejarse con la máxima discreción. No podemos arriesgarnos a que la palabra llegue al juez Grayson o sus partidarios antes de que tengamos un caso sólido como una roca. La reunión concluyó con un acuerdo tenso. Aaliyah continuaría su investigación bajo estricta confidencialidad. Cuando salió de la sala de conferencias, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Durante los próximos días, Aaliyah comenzó el delicado proceso de contactar a posibles testigos. Examinó los archivos del caso e identificó a las personas que podrían estar dispuestas a hablar sobre sus experiencias en la sala del tribunal del juez Grayson. Con cada llamada telefónica y correo electrónico cuidadosamente redactado, Aaliyah actuó con cuidado. Equilibró la necesidad de información con el riesgo de alertar al juez Grayson sobre la investigación. Muchas personas dudaron en hablar. Sus voces estaban llenas de miedo cuando se dieron cuenta del tema de sus investigaciones. Mientras Aaliyah trabajaba hasta altas horas de la noche, sintió que estaba descubriendo algo mucho más grande de lo que inicialmente imaginó. Ahora estaba desafiando los cimientos del sistema judicial local con cada pieza de evidencia que reunía. La determinación de Aaliyah se fortaleció. Sabía el camino.
El futuro estaría plagado de obstáculos, pero estaba decidida a superarlo mientras se preparaba para encontrarse cara a cara con su primer testigo potencial. Aliyah se preparó para los desafíos que le esperaban cuando se acercó al café para encontrarse con su primer testigo potencial. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. La historia que estaba a punto de escuchar sacudiría los cimientos de la justicia misma. Aliyah había pasado semanas contactando cuidadosamente a los testigos potenciales. Cada contacto se sentía como navegar por un campo minado. Sabía que el más mínimo paso en falso podría alertar al juez Grayson o sus partidarios sobre su investigación. Un patrón perturbador surgió cuando hizo contacto. El miedo impregnaba cada conversación a pesar de la vacilación. Las historias comenzaron a surgir. Aliyah escuchó mientras las vidas se desenredaban ante ella. Un joven condenado injustamente pasó años tras las rejas mientras su familia se desmoronaba. Una madre soltera perdió la custodia de sus hijos después de un fallo injusto. El dueño de una pequeña empresa vio el trabajo de su vida desmoronarse bajo multas excesivas con cada relato. La determinación de Aliyah se fortaleció. Documentó cada detalle construyendo una imagen de injusticia sistémica, pero algo más oscuro acechaba debajo de la superficie. Susurros de la intimidación y la amenaza surgieron de las sombras a medida que pasaban las semanas. La frustración de Aliyah creció. Tenía montañas de pruebas circunstanciales, pero nadie estaba dispuesto a declarar sin un testigo creíble. Su caso contra el juez Grayson se desmoronaría. Entonces llegó el avance. Una llamada de un número bloqueado llevó a Aliyah a un restaurante poco iluminado en las afueras de la ciudad. Allí conoció a Sarah Thompson, una exsecretaria del tribunal que había trabajado con el juez Grayson durante años. Las manos de Sarah temblaban mientras sorbía su café. Los ojos de café se movían nerviosamente por el restaurante casi vacío. He visto cosas. Comenzó. Su voz apenas era más que un susurro. La forma en que miraba a ciertos acusados. Comentarios que haría en Chambers no estaba bien mientras Sarah hablaba. El corazón de Aliyah se aceleró. Esta era la corroboración que necesitaba desesperadamente. Sarah describió un patrón de sesgo que se alineaba perfectamente con los datos de Aliyah. Más importante aún, tenía documentación, notas privadas que había guardado durante su tiempo en la corte del juez Grayson. Siempre supe que necesitaría pruebas algún día, Sarah explicó deslizando una unidad USB sobre la mesa. Pero estoy aterrorizada, señorita Monroe no sabe de lo que es capaz. Aliyah le aseguró a Sarah su protección, sabiendo los riesgos que estaba tomando la mujer cuando se separaron. Aliyah sintió una mezcla de euforia y pavor. Finalmente tenía un testigo creíble y evidencia concreta en su apartamento. Aliyah examinó los archivos de Sarah. La información era condenatoria, proporcionando confirmación interna del comportamiento parcial del juez Grayson mientras compilaba su evidencia. Aliyah sabía que su caso contra el juez era más fuerte que nunca, pero con esta fuerza venía el peligro. Aliyah no podía deshacerse de la sensación de que estaba agitando un avispero mientras se preparaba para presentar sus hallazgos. Se preguntó hasta dónde llegarían el juez Grayson y sus aliados para mantener su poder. El secreto que Elite había estado protegiendo estaba a punto de romper el silencio. Un solo artículo de noticias transformaría su cruzada privada en un espectáculo público que dividiría a la comunidad y llamaría la atención de enemigos poderosos. Pero en el ojo de la tormenta mediática, surgió un aliado inesperado. Megan Chen, una periodista local conocida por sus contundentes exposiciones, se había enterado de los susurros del Palacio de Justicia. Sus instintos periodísticos se activaron y se acercó a Aliyah para una reunión extraoficial en una cafetería con poca luz. Aliyah compartió con cautela sus hallazgos. Megan escuchó atentamente. Sus ojos se abrieron cuando Aliyah reveló la profundidad de su investigación y el patrón inquietante de sesgo en la sala del tribunal del juez Grayson. Esto es más grande de lo que pensaba. Megan admitió garabateando furiosamente en su blog de notas, pero necesitaremos evidencia irrefutable para hacer públicas estas acusaciones durante las próximas semanas. Megan trabajó incansablemente para corroborar las afirmaciones de Aliyah, examinó los registros judiciales, entrevistó a ex acusados e incluso logró hablar con un empleado jubilado que había trabajado con el juez Grayson. Cuando el artículo de Megan llegó a la portada del periódico local, envió ondas de choque a través de la comunidad. El titular gritó justicia en la balanza, acusaciones de parcialidad sacudidas al Palacio de Justicia local. La historia se difundió rápidamente por las plataformas de redes sociales y canales de noticias. El juez Grayson y sus partidarios rápidamente movilizaron una contraofensiva denunciando el artículo como sensacionalista, periodismo de IST y un ataque infundado a un jurista respetado. El amigo de mucho tiempo del juez y destacado abogado defensor, Robert Clarkson, apareció en la televisión local para defender el historial de Grayson. A medida que crecía la controversia, la opinión pública se fracturó, los foros en línea se convirtieron en campos de
Batalla con acalorados debates que estallaron entre quienes apoyaban la investigación y quienes apoyaban al juez Grayson. Los escalones del Palacio de Justicia se convirtieron en un escenario para protestas enfrentadas. Aaliyah se encontró en el centro de atención desviando cuidadosamente la mayoría de las preguntas para proteger la investigación. El frenesí mediático se intensificó cuando los medios de comunicación nacionales recogieron la historia con los expertos en noticias por cable, diseccionando cada aspecto del caso después de una cuidadosa consideración y consulta con sus superiores. Aaliyah decidió conceder su primera entrevista pública a un respetado programa de noticias nacional. La noche anterior a la entrevista, Aaliyah caminaba por su apartamento ensayando sus puntos de conversación y preparándose para las preguntas que vendrían. Sabía que sus palabras serían examinadas por millones, potencialmente dando forma al curso de la investigación y su propia carrera. Cuando finalmente se acomodó en la cama, su mente corría con las posibilidades y los peligros que le esperaban. El escenario estaba listo para una confrontación pública de alto riesgo que pondría a prueba su determinación de desafiar el status quo y potencialmente remodelar el sistema de justicia local. Aaliyah cerró los ojos sabiendo que mañana marcaría un punto de inflexión en su lucha por la igualdad ante la ley. La entrevista de Aaliyah provocó una reacción generalizada que llegó mucho más allá del tribunal local. Sus palabras resonaron en las salas de estar y las redes sociales, encendiendo una oleada de apoyo. Abogados, activistas y exlitigantes, que habían albergado sospechas durante mucho tiempo sobre la conducta del juez Grayson, encontraron el coraje para hablar. Rápidamente se formó una coalición en torno a la causa de Aaliyah. Los abogados de derechos civiles ofrecieron su experiencia, descubriendo más casos de sesgo potencial en los archivos de casos. Los organizadores de base establecieron líneas directas para que las personas compartieran sus experiencias en la sala del tribunal del juez Grayson. Los ex acusados se presentaron con sus propias historias de trato injusto a medida que crecía el apoyo a Aaliyah. Los aliados del juez Grayson lanzaron una campaña de defensa coordinada. Abogados prominentes que se habían beneficiado de sus relaciones con él juez elogiaron sus años de servicio y cuestionaron los motivos de Aaliyah. La controversia se intensificó dividiendo al sector legal local. Las reuniones de la Asociación de Abogados Comunitarios se convirtieron en acalorados debates sobre la responsabilidad judicial y los límites de la crítica contra los jueces en funciones. Algunos argumentaron que las acciones de Aaliyah amenazaban la independencia judicial, mientras que otros insistieron en la transparencia y la rendición de cuentas. Aaliyah se encontró en el centro de una tormenta creciente. Su bandeja de entrada se llenó de mensajes de apoyo de extraños conmovidos por su coraje, pero también contenía amenazas veladas que advertían. Una noche, cuando Aaliyah trabajaba hasta tarde en su oficina, recibió una llamada inesperada de Marcus Johnson, el director de una organización de derechos civiles reconocida a nivel nacional. Hemos estado siguiendo su caso de cerca. Marcus dijo que creemos que esta podría ser una oportunidad histórica para abordar el sesgo sistémico en los tribunales. Nos gustaría ofrecer todo nuestro apoyo y recursos. El corazón de Aaliyah se aceleró mientras asimilaba las implicaciones de la oferta de Marcus. Con una poderosa organización respaldándola, la investigación podría expandirse mucho más allá de lo que inicialmente había imaginado. Fue un momento de esperanza, pero también uno que la llenó de un sentido de la responsabilidad que ahora tenía. Envalentonada por la creciente coalición, Aaliyah sabía que había llegado el momento de impulsar una investigación formal sobre la conducta del juez Grayson. Trabajando con sus aliados, preparó un informe completo que detallaba sus hallazgos y lo presentó a la Comisión de Conducta Judicial del Estado. A medida que se difundía la noticia de la denuncia formal, los partidarios del juez Grayson realizaron manifestaciones en los escalones del Palacio de Justicia, agitando carteles que proclamaban "Apoya a Grayson" y "Protege a nuestros jueces". Al otro lado de la calle, los aliados de Aaliyah reunieron sus propios carteles exigiendo justicia para todos y poner fin a los tribunales. Los medios locales se lanzaron sobre el juzgado y capturaron la creciente división dentro de la comunidad. Los expertos debatieron los méritos del caso en los programas de noticias nocturnas mientras las redes sociales estallaban con hashtags que apoyaban a ambos lados. Aaliyah se paró en el ojo de esta tormenta, muy consciente de que las próximas semanas pondrían a prueba no solo su determinación, sino también los cimientos del sistema de justicia local mientras se preparaba para las batallas que se avecinaban. Sacó fuerza de las voces de quienes habían sido silenciados. Durante demasiado tiempo, la lucha por la igualdad en la sala del tribunal había comenzado en serio y no habría vuelta atrás. La formación de un comité especial para revisar la conducta judicial envió ondas a través de la comunidad legal local. Los jueces y abogados se encontraron bajo un intenso escrutinio cuando el comité, compuesto por expertos legales de ED y líderes comunitarios, comenzó su examen de la conducta del juez Grayson y el sistema que había permitido que persistiera una posible mala conducta en el tribunal. Las reacciones variaron. Algunos jueces dieron la bienvenida a la investigación como una oportunidad para reconstruir la confianza pública.
Mientras que otros lo vieron como una amenaza a su independencia, la camaradería habitual dio paso a interacciones cautelosas y conversaciones silenciosas mientras el comité cavaba. Surgieron patrones más preocupantes en múltiples salas de audiencias. Salieron a la luz casos de fallos cuestionables, sentencias inconsistentes y posibles conflictos de intereses. Se amplió el alcance de la investigación para abarcar todo el sistema judicial local. Las audiencias públicas atrajeron una intensa atención de los medios. Noticias: las furgonetas se alinearon en las calles fuera del Palacio de Justicia. Sus antenas parabólicas se extendían hacia el cielo. Dentro de la sala de audiencias zumbaba de anticipación mientras periodistas, activistas y ciudadanos preocupados llenaban cada asiento. Aliyah pasó largas noches preparando su testimonio, sabiendo que sus palabras podrían dar forma al futuro del sistema de justicia local. Mientras organizaba sus notas, no podía quitarse la sensación de que estaba al borde de algo monumental. El día de su testimonio, Aliyah enfrentó una sala repleta durante varias horas, presentó sus hallazgos con meticuloso detalle, compartiendo datos, relatos de testigos, y pintando una imagen vívida de un sistema en crisis a medida que avanzaban las audiencias. Una imagen perturbadora tomó forma. Testigos de todos los ámbitos de la vida compartieron historias de injusticia. Sus voces temblaban con una mezcla de miedo y rabia reprimida durante mucho tiempo. El informe final del comité exigía reformas radicales, mayor transparencia y nuevas medidas de rendición de cuentas para los jueces en todos los niveles. Sus hallazgos encendieron feroces debates sobre el futuro del poder judicial. Como consecuencia, la atención se centró en el difícil trabajo de implementar reformas. Se formaron grupos de trabajo, se redactó la legislación y se buscó la opinión de la comunidad. El camino por delante sería largo, pero por primera vez en años había esperanza de un cambio real. Aliyah se encontró en el centro de estos esfuerzos. Su experiencia resultó invaluable cuando se lanzó al trabajo de reforma. Ella sabía que la lucha por un cambio verdaderamente el sistema justo estaba lejos de terminar, pero con cada pequeña victoria, cada cambio de política y cada mente abierta a la necesidad de rendición de cuentas, ella sintió el terreno. Cambiar el viaje hacia un sistema de justicia más equitativo había comenzado en serio. La victoria parecía estar al alcance, pero la batalla más dura de Aliyah estaba por venir. Mientras presionaba por un cambio sistémico, fuerzas poderosas se movilizaron contra ella. La presión se intensificó con cada día que pasaba. Su bandeja de entrada se desbordó con correo de odio y las personas anónimas que llamaban dejaban mensajes amenazantes en el trabajo. La atmósfera cambió drásticamente una vez que los colegas amigables ahora evitaron sus días y la conversación se detuvo abruptamente cuando ella entró en una habitación. El caso de corrupción de alto perfil de Aliyah comenzó a desenredarse. Los testigos clave de repente se volvieron poco cooperativos, citando excusas vagas. Sospechaba que algo más siniestro estaba en juego, pero no podía probarlo. Meses de trabajo minucioso amenazaron con desmoronarse ante sus ojos una noche tarde. Mientras Aliyah examinaba los archivos del caso en su oficina con poca luz, la duda se apoderó de ella. ¿Valió la pena todo? La noche de insomnio, las relaciones tensas, el miedo constante. Tal vez sería más fácil simplemente dejarlo ir. La tentación de rendirse. Susurró. Durante demasiado tiempo, la lucha por la igualdad en la sala del tribunal había comenzado en serio y no habría vuelta atrás. La formación de un comité especial para revisar la conducta judicial envió ondas a través de la comunidad legal local. Los jueces y abogados se encontraron bajo un intenso escrutinio cuando el comité, compuesto por expertos legales de ED y líderes comunitarios, comenzó su examen de la conducta del juez Grayson y el sistema que había permitido que persistiera una posible mala conducta en el tribunal. Las reacciones variaron. Algunos jueces dieron la bienvenida a la investigación como una oportunidad para reconstruir la confianza pública. Mientras que otros lo vieron como una amenaza a su independencia, la camaradería habitual dio paso a interacciones cautelosas y conversaciones silenciosas mientras el comité cavaba. Surgieron patrones más preocupantes en múltiples salas de audiencias. Salieron a la luz casos de fallos cuestionables, sentencias inconsistentes y posibles conflictos de intereses. Se amplió el alcance de la investigación para abarcar todo el sistema judicial local. Las audiencias públicas atrajeron una intensa atención de los medios. Noticias: las furgonetas se alinearon en las calles fuera del Palacio de Justicia. Sus antenas parabólicas se extendían hacia el cielo. Dentro de la sala de audiencias zumbaba de anticipación mientras periodistas, activistas y ciudadanos preocupados llenaban cada asiento. Aliyah pasó largas noches preparando su testimonio, sabiendo que sus palabras podrían dar forma al futuro del sistema de justicia local. Mientras organizaba sus notas, no podía quitarse la sensación de que estaba al borde de algo monumental. El día de su testimonio, Aliyah enfrentó una sala repleta durante varias horas, presentó sus hallazgos con meticuloso detalle, compartiendo datos, relatos de testigos y pintando una imagen vívida de un sistema en crisis a medida que avanzaban las audiencias. Una
Imagen perturbadora tomó forma. Testigos de todos los ámbitos de la vida compartieron historias de injusticia. Sus voces temblaban con una mezcla de miedo y rabia reprimida durante mucho tiempo. El informe final del comité exigía reformas radicales, mayor transparencia y nuevas medidas de rendición de cuentas para los jueces en todos los niveles. Sus hallazgos encendieron feroces debates sobre el futuro del poder judicial. Como consecuencia, la atención se centró en el difícil trabajo de implementar reformas. Se formaron grupos de trabajo, se redactó la legislación y se buscó la opinión de la comunidad. El camino por delante sería largo, pero por primera vez en años había esperanza de un cambio real. Aliyah se encontró en el centro de estos esfuerzos. Su experiencia resultó invaluable cuando se lanzó al trabajo de reforma. Ella sabía que la lucha por un cambio verdaderamente el sistema justo estaba lejos de terminar, pero con cada pequeña victoria, cada cambio de política y cada mente abierta a la necesidad de rendición de cuentas, ella sintió el terreno. Cambiar el viaje hacia un sistema de justicia más equitativo había comenzado en serio. La victoria parecía estar al alcance, pero la batalla más dura de Aliyah estaba por venir. Mientras presionaba por un cambio sistémico, fuerzas poderosas se movilizaron contra ella. La presión se intensificó con cada día que pasaba. Su bandeja de entrada se desbordó con correo de odio y las personas anónimas que llamaban dejaban mensajes amenazantes en el trabajo. La atmósfera cambió drásticamente una vez que los colegas amigables ahora evitaron sus días y la conversación se detuvo abruptamente cuando ella entró en una habitación. El caso de corrupción de alto perfil de Aliyah comenzó a desenredarse. Los testigos clave de repente se volvieron poco cooperativos, citando excusas vagas. Sospechaba que algo más siniestro estaba en juego, pero no podía probarlo. Meses de trabajo minucioso amenazaron con desmoronarse ante sus ojos una noche tarde. Mientras Aliyah examinaba los archivos del caso en su oficina con poca luz, la duda se apoderó de ella. ¿Valió la pena todo? La noche de insomnio, las relaciones tensas, el miedo constante. Tal vez sería más fácil simplemente dejarlo ir. La tentación de rendirse. Susurró seductoramente en su oído. La mañana siguiente, Aliyah llegó al trabajo y encontró su oficina en desorden. Los archivos estaban esparcidos por todos lados, los cajones habían quedado abiertos. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de las implicaciones que alguien había roto en el compartimiento oculto donde guardaba su evidencia más crucial. Estaba vacío. En los días que siguieron, Aliyah tocó su punto más bajo, se sintió agotada, derrotada y completamente sola mientras estaba sentada en su departamento rodeada por los restos de su investigación. Cuestionó todo, pero cuando salió el sol en otra noche de insomnio, algo cambió dentro de Aliyah. Pensó en Sarah Thompson, la valiente empleada que había arriesgado todo para presentarse. Recordó los rostros de aquellos que habían sufrido la injusticia y la sala del tribunal del juez Grayson, sus historias, su dolor, su esperanza. Todo volvió corriendo con renovada determinación. Aliyah se puso de pie. Pudo haber perdido una pieza crítica de evidencia, pero todavía tenía su voz, su integridad, y la verdad de su lado no sería silenciada, no retrocedería. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, y Aliyah estaba lista para la batalla que se avecinaba. Mientras se preparaba para enfrentar cualquier desafío que la aguardara, Aliyah sabía una cosa con certeza: el próximo enfrentamiento en la sala del tribunal sería el momento decisivo de su carrera, y tal vez de todo el sistema de justicia. La sala del tribunal estaba llena de tensión mientras Aliyah se enfrentaba al juez Grayson. Los espectadores llenaron la galería, sus susurros silenciosos creaban un zumbido bajo. El corazón de Aliyah se aceleró, pero mantuvo su expresión neutral, decidida a no mostrar debilidad. El equipo de defensa del juez Grayson lanzó su ataque, pintando a Aliyah como una fiscal demasiado entusiasta con una venganza personal. Cuestionaron sus motivos, métodos y evidencia. Aliyah escuchó con la mandíbula apretada mientras intentaban que Ed desmantelara meses de trabajo minucioso. Cuando llegó su turno, Aliyah se levantó con tranquila confianza, presentó metódicamente su caso respaldada por, dijo su voz llena de admiración: tu trabajo ha abierto puertas que hemos estado tratando de abrir por años. Necesitamos a alguien como tú para ayudar a asegurar que estas reformas se mantengan. ¿Cómo te sentirías acerca de unirte a nuestro equipo? Mientras Aliyah consideraba la oferta, se supo la noticia de un caso de alto perfil que pondría a prueba las reformas recientemente implementadas. Un joven negro fue acusado de un crimen similar a uno por el cual un acusado blanco había recibido recientemente una sentencia indulgente. El caso sería una prueba litus para los cambios que Aliyah había luchado tanto por lograr. Viendo cómo se desarrollaba la historia, Aliyah sintió que un fuego familiar se encendía dentro de ella. Por eso se había convertido en abogada. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar y se dio cuenta de que no estaba lista para alejarse de ella. Con una determinación renovada, Aliyah aceptó la oferta de Elena. Semanas después, se encontró de pie ante un tribunal una vez más, esta vez como parte de un comité de supervisión judicial recién formado. Cuando tomó asiento, Aliyah vio su reflejo. La mujer que la miraba había cambiado, mayor, más sabia, con cicatrices de batalla, pero intacta. El juez llamó al tribunal al orden, y Aliyah sintió que una
Sensación de propósito la invadía. Había entrado en este edificio hace meses como una fiscal idealista, ahora estaba sentada como guardiana de la justicia lista para enfrentar cualquier desafío que se avecinara. Esto no era un final, sino un nuevo comienzo para un sistema legal que finalmente estaba comenzando a cumplir su promesa de justicia para todos. El viaje de Aaliyah Monroe nos recuerda que la lucha por la justicia está lejos de terminar, sus acciones encendieron el cambio, pero el progreso duradero requiere que todos nos mantengamos atentos, hablemos y exijamos responsabilidad mientras continuamos con esta misión compartida por la equidad. Dejemos que la historia de Aaliyah nos inspire a desafiar todos los viejos sistemas y crear un futuro más brillante y equitativo, y hablando de historias poderosas de resiliencia y justicia, no querrá perderse lo que sigue. Haga clic a la derecha para seguir al oficial Michael Rodríguez mientras corre para salvar a su hija separada, Emma, en una desgarradora historia de redención, resiliencia y el vínculo inquebrantable entre padre e hijo, o haga clic a la izquierda para ver cómo Mabel, con la ayuda de su nieto experto en tecnología, se enfrenta a estafadores despiadados y convierte un desastre. La traición en una historia inspiradora de empoderamiento y justicia.